Técnica y práctica del psicoanálisis. Ralph Grinson. Exploración de las fantasías de transferencia. Si examinamos los diferentes ejemplos citados para ilustrar cómo podemos enfocar la interpretación de los fenómenos de transferencia, vemos que estamos explorando las fantasías del paciente en relación con el analista. 1. Pregunta al paciente, por ejemplo, por qué se salta ciertas asociaciones, y él responde que tiene miedo de que yo, el analista, lo humille. En realidad, está diciendo que tiene un sentimiento de vergüenza originado por un fantaseo de ser humillado por mí. El paciente relaciona espontáneamente ese fantaseo con el que su madre se burlara de él por hacerse en la cama, y así me revela su contenido sin que yo se lo pida claramente. Pero a veces es necesario hacer que el paciente enfoque directamente sus fantaseos, en particular cuando los afectos, impulsos u objetos de transferencia parecen vagos, inaccesibles o improductivos. Por ejemplo, el joven señor Z, con 3 años en análisis, no puede o no quiere utilizar el insight que ha logrado de sus angustias en las situaciones sociales. Se hace patente que teme, consciente e inconscientemente, identificarse conmigo. Acepta esta interpretación, pero no cambia. Entonces le pido que trate de imaginar que se vuelve como yo y que me describa el fantaseo que estimula en él esta idea. Responde: no deseo hacerme como usted, tener una mente psicoanalizante como la suya, introspectiva. No quiero nada de usted dentro de mí. Sería como si me tragara una parte de usted, como si le chupara algo, como si respirara sus palabras o tuviera una parte de su cuerpo o su mente dentro de mí. Eso tiene algo de sexual, como tomar su pene en mi boca o tragarme su esperma. No lo haré, sencillamente no cederé. Todo esto dicho con los tobillos firmemente cruzados, los brazos apretados contra los costados, los puños cerrados y las palabras como escupidas entre los dientes. Describiendo este fantaseo, el paciente me reveló su angustia homosexual detrás de su negativa a identificarse conmigo. Ahora pude seguir laborando con él acerca del cómo y del por qué la homosexualidad se había entrelazado con la identificación. La apertura que condujo a este insight procedía de la descripción hecha por el paciente de sus fantaseos en relación conmigo. Con mucha frecuencia, cuando tenemos que elaborar por cierto periodo de tiempo en el análisis de una resistencia determinada, podemos abordar la resistencia en cuestión preguntando: ¿cómo lo espantó hoy a usted? Que en realidad significa cuáles son los fantaseos que tiene hoy acerca de mí. He descrito 3 métodos importantes de explorar la historia de las reacciones de transferencia de un paciente: investigar los afectos, impulsos y actitudes, buscar los antecedentes de las figuras de transferencia y explorar los fantaseos de transferencia. Hay otros muchos caminos para descubrir la historia de las reacciones de transferencia, pero tengo la experiencia de que estos 3 métodos resultan lo más fructíferos. Los ejemplos clínicos que he empleado al analizar los fenómenos de transferencia pueden dar falsa impresión de que toda intervención logra que el paciente o el analista descubran afectos, impulsos, actitudes, objetos o fantaseos concretos. Muchas veces solo puede uno decir al paciente que tiene la impresión de que está luchando con ciertos sentimientos respecto del analista. Puede aquel aceptarlo o negarlo, y las producciones asociativas acaso no conduzcan inmediatamente a ningún material inconsciente bien delimitado. Tal vez hagan falta varias sesiones para que resulte interpretable cierto aspecto concreto de la transferencia. Traslaboración de las interpretaciones de la transferencia. La experiencia clínica nos enseña que ninguna interpretación de la transferencia, aunque sea perfectamente atinada, es eficaz durante un largo periodo de tiempo si es única. Hay que repetirla muchas veces para que llegue a ser eficaz. Además, ninguna interpretación por sí sola puede explicar plenamente una reacción de transferencia del paciente. En el mejor de los casos, una sola interpretación de transferencia es solo una explicación parcial.
Para lograr la comprensión plena y un cambio duradero en el comportamiento del paciente, se requiere la traslaboración de las interpretaciones. Aunque en el tomo 2 veremos ampliamente el tema de la traslaboración, quiero describir aquí brevemente la traslaboración de las interpretaciones de transferencia. El estudiante podrá consultar los textos clásicos al respecto. Consideraciones de índole teórica. El proceso de la traslaboración se refiere básicamente a la repetición y elaboración de insights obtenidos por la interpretación. Es particularmente necesario la repetición cuando se intenta analizar y vencer las resistencias de transferencia. Débese esto a la renuncia del yo a abandonar las defensas antiguas y osar enfoques nuevos. El yo necesita tiempo para dominar las angustias antiguas y confiar en sus nuevas capacidades de adaptación. Es una experiencia clínica común el obtener poco o ningún cambio la primera vez que se interpreta el significado de una resistencia de transferencia. Posteriormente, la interpretación idéntica puede producir un fuerte cambio en el paciente, pero después vuelve el antiguo comportamiento de resistencia cuando algún imponderable de la vida cotidiana modifica el equilibrio de poder en relación con el ello o el superyo. Las resistencias son tenaces y el yo requiere tiempo para absorber experiencias nuevas con el fin de cambiar. Para entender más a fondo el significado de la reacción de transferencia, es necesario descubrir y rastrear sus muchas transformaciones y ramificaciones. La sobredeterminación y las funciones múltiples de los fenómenos de transferencia se encarga de esto. Así, por ejemplo, tenemos que interpretar el significado del comportamiento del paciente en la situación de transferencia en curso y después estudiar esta misma reacción en relación con la figura original de transferencia y todas las intermedias. Tenemos además que descubrir cómo puede servir un comportamiento transferencial dado de salida instintual en una situación y de resistencia y defensa en otra. O tenemos que seguir ciertos fenómenos de transferencia por las diversas fases libidinales y determinar también cómo ha de entenderse desde el punto de vista del yo, el ello y el superyo. Todo cuanto sigue el nuevo insight y conduce a un cambio de actitud o comportamiento puede considerarse proceso de traslaboración. Material clínico. Querría ahora presentar algunos datos clínicos que ilustrarán la interpretación y la traslaboración parcial de una reacción de transferencia. Este material es producto de 3 semanas de terapia psicoanalítica. Un joven, el señor Z, está en su 3er año de análisis. Hasta ahora, sus reacciones de transferencia podrían resumirse diciendo que soy primordialmente el padre puritano y amable que quiere al paciente pero critica sus impulsos sexuales y agresivos. El paciente se siente moral y sexualmente inferior. Él es pequeño e imperfecto y su sexualidad es sucia. Yo soy el padre grande, potente y limpio que otrora envidiará, admirará y esperará emular él. En las últimas horas ha aparecido una tenaz serie de resistencias. El señor Z ha olvidado sus sueños o tiene escasas asociaciones. El material del que habla es rancio, un poco fantaseo, sin recuerdos de insight nuevos. Llega luego una sesión en que comunica el siguiente sueño. Está en una casa grande y va de pieza en pieza. Le sigue un mesero que le ofrece constantemente comida y él se la come. Finalmente conoce a la dueña de la casa, quien le dice cuán contenta estuvo de que pudiera ir, porque sabe que él tiene un negocio bueno y limpio y que es hombre solvente. Le pregunta si le gustan los muebles de la casa, pero él masculla, porque no quiere dar una opinión negativa. Las asociaciones del sueño son esencialmente las siguientes. No le gustan las fiestas grandes, porque se siente incómodo. Sus padres solían dar fiestas grandes y él trataba de rehuirlas. Su padre era un alegre anfitrión y daba a la gente de comer y beber, y hasta se excedía porque obligaba a la gente a comer, y esto molestaba al paciente. Así de pesado era el mesero del sueño. Seguía al paciente y éste no podía deshacerse de él. Cosa extraña, en el sueño no dejaba de comer, mientras en la vida real come muy poco en las fiestas.
Últimamente ha tenido poco apetito y él lo atribuye a sus dificultades con el análisis, porque parece que no adelanta nada. Aquí interpreto. No se traga usted las interpretaciones que le he estado haciendo últimamente. Yo voy por todas las partes tras de usted, pero usted no quiere aceptar lo que le ofrezco. El paciente está de acuerdo y dice que siente como que hay algo donde teme entrar. Parece estar atascado. Está descontento de sí mismo porque cuando empezó el análisis conmigo pensó que le iría mejor que con el primer analista, que era frío y distante. Le pregunto acerca de los muebles del sueño. Dice que él se fija mucho en los muebles y tiene gran sensibilidad al respecto. Le interesa mucho la decoración de un interior. Pausa larga. Teme que yo piense que eso es femenino. Ha oído decir que los decoradores de interiores suelen ser homosexuales. Pausa. Parloteo. Interpreté para él. ¿Parece usted temeroso de contarme sus sentimientos homosexuales? Más bien sería usted evasivo. ¿Por qué no se arriesga? Las respuestas del paciente conducen ahora a su temor de mí porque soy cordial y no distante. Se sentiría más seguro si yo fuera frío y distante. En cierto modo, soy como su padre. Doy demasiado. No puede recordar haber manifestado sentimientos cálidos y afectuosos a su padre. Lo quería, pero siempre a cierta distancia. Después, en la adolescencia, el paciente parece haber considerado al padre tosco y vulgar. Usted es cordial, pero no tosco ni vulgar, interpreto. Pero tal vez tema usted que si deja correr sus pensamientos y sentimientos en dirección a la homosexualidad, yo resulto diferente. De cualquier modo, en el sueño, yo soy también la dueña de la casa. El paciente responde que no intima con hombres por mucho que le gusten. Nunca es muy íntimo ni camarada con ellos, pero no sabe exactamente qué es lo que teme. En la sesión siguiente, el paciente dice que se despertó a las 4 de la mañana y no pudo dormir. Trató de masturbarse con su fantaseo habitual de una mujerota que le acariciaba el pene, pero no se excitó. Entonces le invadió el pensamiento de estar en la cama con un hombre y una mujer, y le pareció repugnante. La idea de estar en la cama con un hombre alto, gordo, de pelo entrecano y grueso vientre le daba asco. Le parecía que era yo quien le infundía ideas semejantes. Silencio. Digo, ¿y usted no las traga? El paciente es resistente por el resto de la sesión. En las sesiones siguientes es muy resistente. Finalmente, en una, tras un largo silencio, dice que después de la última sesión tuvo una necesidad urgente de orinar y fue al baño del edificio donde está mi consultorio. Tuvo mucha dificultad en empezar a orinar. Hace una pausa y digo, tal vez temía usted que yo entrara. Al principio mi observación pone furioso al paciente, pero se calma y reconoce que así fue, que tuvo ese pensamiento. Silencio. Después le pregunto, ¿y qué pensaba en el baño con su padre cuando usted era un niñito? El paciente procede entonces a describir cómo su padre se exhibía desnudo frente a él en el baño y realizaba todas las funciones excretorias sin ninguna inhibición, pero no pudo recordar cómo se sentía él en aquella situación. Unas cuantas sesiones siguientes se ocupa en su relato de que ha vuelto a la actividad sexual con una amiga antigua, pero que no está satisfecho. Le señalo que creo que se metió en el amorío heterosexual para escapar a los sentimientos homosexuales que habían empezado a aparecer en el análisis. El paciente responde declarándose de acuerdo conmigo, pero en unas cuantas sesiones siguientes es muy resistente, aunque de otro modo. Finalmente reconoce que ahora yo le parezco un viejo tosco y repulsivo, y tenemos la sesión descrita supra, ejemplo de cómo el analista puede hacer de desencadenador. El descubrimiento del recuerdo homosexual en la adolescencia lo dejó deprimido, pero había superado algo de su resistencia de transferencia y se había hecho más productivo. Llega después una sesión en que comunica un fragmento de 2 sueños. 1. Viaja en moto. 2. Estaba en un edificio antiguo. Ve a un joven que trata de meter una llave en la cerradura de su cuarto.
El paciente se siente molesto, pero dice: permítame que le ayude. Sus asociaciones van a un hotel viejo de Jamaica donde fue sola su madre de largas vacaciones cuando él tenía 5 años. Él lo visitó posteriormente cuando estuvo en la Armada. No le gusta el edificio donde tengo la consulta, es demasiado moderno. Últimamente estoy sentado detrás de él y al parecer no hago nada. Espero que él haga todo el trabajo. Él nunca ha ido en motocicleta, pero ha oído decir que mi hijo sí. ¿Cómo será tener de padre a un psicoanalista? ¿Se pasearán los psicoanalistas desnudos delante de sus hijos? Reconstituyo para él que cuando tenía 5 años de edad su madre lo dejó con su padre mientras ella se iba de vacaciones. Tal vez en aquel tiempo el ver desnudo a su padre en el cuarto de baño excitara algún sentimiento sexual en él. El paciente reacciona diciendo que no podría recordar, pero sí recuerda que lo fascinaba el ver los penes de los muchachitos en el campo de vacaciones. Recordó un incidente sucedido a los 9 o 10 años, en que acarició el pene de un niño menor. Fue un acto súbito e impulsivo. Estaban los dos solos en la enfermería del campo, enfermos, y los demás habían salido a jugar. El otro chiquillo se sentía solo y lloraba, y él subió a su cama para consolarlo y de repente sintió el deseo apremiante de acariciarle el pene. Se espantó de sí mismo y le horrorizó que el chiquillo pudiera hablar. Después recordó haber tenido impulsos semejantes cuando desvestían para ir a nadar en la escuela, pero siempre con muchachos menores que él. Interpreto que me parece que hizo al chiquillo lo que hubiera querido que su padre le hiciera a él. El paciente está desagradablemente sorprendido. Replica: ¿quiere usted decir que la imagen de mi padre como hombre grande y gordo, vestrudo y repugnante, servía de pantalla? Digo, así parece. Usted se sirvió de ese cuadro de él para ocultar otro anterior y más atractivo. Él se volvió tosco y vulgar para usted, y usted se hizo distante respecto de él como protección. El paciente reflexiona un momento y dice: tal vez por eso nunca pude ser muy amigo de los hombres cordiales e intensos, aun cuando me gusten. Debo temer acercarme demasiado. Pausa. Es probablemente lo que sucedió en este análisis entre usted y yo. Procedimientos técnicos, investigación y reconstitución. Creo que el material que antecede es un ejemplo típico de cómo interpreta uno y traslabora, parcialmente, las reacciones de transferencia de un paciente. Repito, una interpretación efectiva y cabal no puede realizarse con una sola intervención, sino que requiere repetición y elaboración, o sea, traslaboración. El material que he presentado cubre un periodo de 3 semanas. Revisemos la sucesión de los hechos con la atención puesta en los procedimientos técnicos. Mi primera interpretación es que se niega a tragarse mis interpretaciones porque teme la complicación con sus sentimientos homosexuales. El paciente acepta en parte y reconoce que nunca se ha acercado demasiado a sus amigos masculinos, pero sostiene que no sabe exactamente qué tiene miedo. En la sesión siguiente comunica un fantaseo de masturbación en que se introduce el cuadro de un hombre gordo, entrecano y ventrudo. Esto le da asco y le parece que soy yo quien infundía ideas semejantes. Se hace resistente durante varias sesiones y yo se la hago ver, pero nada cambia ni evoluciona. Después el paciente aporta nuevo material al tener que orinar en el baño de mi edificio. Interpreto que su dificultad para la micción está relacionada con una fantasía de que yo estoy en el baño con él y le atribuyo a sus experiencias infantiles con su padre. Esta vez también el paciente acepta la idea intelectualmente nada más, pero la confirma recordando muchas escenas en el baño con su padre. De todos modos, se resiste a recaptar ningún sentimiento ni impulso. Sigue resistente y recurre a una relación heterosexual para olvidar sus inquietudes homosexuales. Interpreto esta forma de resistencia durante varias sesiones hasta que aparece una nueva forma de resistencia de transferencia. El paciente revive ahora conmigo la experiencia de estar con un viejo tosco y vulgar que tiene impulsos homosexuales para él.
Se atreve a sentir esto y lo describe en la sesión analítica. Esto conduce al descubrimiento de una experiencia homosexual con un prostituido en la adolescencia. En la sesión siguiente consigue recordar sus sueños, que por la transferencia conducen a asociaciones y recuerdos relacionados con la desnudez de padres e hijos. Hago ahora una reconstrucción y le digo que su comportamiento, sus sueños, asociaciones y recuerdos hacen plausible la siguiente construcción. Cuando él tenía 5 años de edad y estaba lleno de sentimientos sexuales edípicos, su madre lo dejó solo con su padre y se fue de largas vacaciones. En aquel tiempo, su padre se mostró desnudo frente a él en el cuarto de baño, y eso debe haber sido sexualmente estimulante y atractivo para el paciente. Este no puede recordar haber tenido estos sentimientos para con su padre, pero confirma mi reconstrucción recordando un derivado de este hecho. La fascinación que le producen los penes de los muchachitos en el campo de veraneo. Entonces recuerda haber tenido actividades y fantaseos sexuales con los chiquillos, lo que interpreto como una actuación con los chicos de la que hubiera querido que el padre hiciera con él. El paciente parece confirmar una interpretación, reconociendo espontáneamente que ha utilizado la figura del padre repulsivo para protegerse de sus sentimientos homosexuales. Entonces comprende que ha estado haciendo lo mismo conmigo en el análisis. En un periodo de 3 semanas, el cuadro de transferencia que de mí tienen ha cambiado radicalmente. Durante mucho tiempo yo fui el padre puritano y como a tal reaccionaba él. Fachada que resultó ser una pantalla reactiva tras la cual me revelaba yo tosco y vulgar. Este cuadro de mi tosquedad y vulgaridad resiste tenazmente al análisis, hasta que a su vez resulta otra pantalla defensiva que oculta la imagen espantosísima, yo objeto homosexual atractivo. En el proceso de traslaboración puede utilizarse todo tipo de procedimiento técnico, pero son 2 los más importantes: la búsqueda de la interpretación y la reconstrucción transferencial. Entiendo por búsqueda de la transferencia el hecho clínico de que en todas las sesiones que siguen a una nueva interpretación de la transferencia, el analista tiene que averiguar lo que ha pasado con la transferencia después de la nueva interpretación. Una nueva interpretación tiene que tener repercusiones y por ende representación en la sesión siguiente. La interpretación podrá ser acertada o errada, insuficiente o excesiva. En todo caso, habrá algún derivativo de la interpretación a la sesión siguiente. La única excepción puede ocurrir cuando algún sucedido imprevisto e importante de la vida cotidiana se produce fuera del análisis y usurpa temporalmente la dominancia suprema de la situación analítica. De otro modo, una interpretación nueva o diferente de la transferencia suscitará algún cambio en los recuerdos, sueños, asociaciones, fantasías o resistencias del paciente. El material clínico que acabamos de ver ilustra este punto. El analista tiene que estar atento a lo que sucede en la situación de transferencia después de haber una nueva o diferente interpretación. Esto no significa necesariamente que continuará con su interpretación al paciente. Puede hacerlo si éste parece indicar que está laborando productivamente con esa interpretación. Puede buscar una variación de la transferencia si el material del paciente parece señalar en esa dirección, o bien preguntar al paciente qué le pareció la última interpretación, si no ve relaciones tangibles o derivadas en el material del paciente, o esperar callada y pacientemente que el paciente labore con la nueva interpretación a su manera y a su ritmo. En todo caso, el analista ha de estar atento a todos los cambios y fenómenos, así como la ausencia de cambios que se produzcan después de cualquier otra interpretación nueva o renovada de la transferencia. La reconstrucción es otro recurso técnico de particular importancia en la traslaboración del material de transferencia. Hay una relación muy estrecha entre interpretación y reconstrucción, y a menudo es imposible separarlas. Las secciones dedicadas especialmente a la interpretación y a la traslaboración, tomo 2, profundizarán más ampliamente en esta cuestión.
Aquí quiero solamente subrayar la relación especial existente entre la reconstrucción y las reacciones de transferencia. Los fenómenos de transferencia son siempre repeticiones del pasado. El paciente repite con su analista lo que no puede y no quiere recordar. Su comportamiento transferencial es por eso particularmente apropiado para las construcciones del pasado, y es ciertamente esta propiedad de la transferencia la que le da su singular importancia. En el proceso de traslaboración se elaboran, ahondan e interconectan las distintas interpretaciones para hacer más comprensible algún aspecto del comportamiento del paciente. Al tratar de dar significación a un fragmento de este comportamiento, suele ser necesario reconstruir, partiendo de las reacciones de transferencia del paciente, de sus sueños, asociaciones, etc., algún trozo olvidado de su vida pasada. La reconstrucción, labor preliminar, conducirá si es acertada a nuevos recuerdos, nuevo comportamiento y cambios en la imagen de sí mismo. Con frecuencia es el punto de partida de los procesos circulares, en que los recuerdos conducen a insights y estos a cambios que a su vez conducen a nuevos recuerdos, etc. Si volvemos al material clínico presentado en la traslaboración, veremos que hice dos reconstrucciones. Reconstrucción número 1. Cuando el paciente tenía 5 años estaba lleno de sentimientos sexuales por su madre. Entonces ella lo dejó solo con su padre y se fue de vacaciones. A consecuencia de este rechazo, sus impulsos sexuales se dirigieron a su padre, quien se exhibía desnudo en el baño delante del chico. La reconstrucción parecía acertada porque movió al paciente a recordar impulsos homosexuales relacionados con los niños. Al fin recordó haber acariciado el pene de uno y haber tenido muchos impulsos y fantaseos afines posteriormente. Entonces realicé la segunda reconstrucción. El paciente hizo con un niño lo que quería que su padre hiciera con él. Después se apartó de su padre viéndolo como tosco y vulgar y posteriormente lo volvió puritano y distante. El paciente confirmó esta reconstrucción comprendiendo que evitaba la intimidad con los amigos varones y que hacía otro tanto en su relación conmigo. Esto le convenció aún más de sus sentimientos de amor y afecto por mí, así como de que me necesitaba. Su enorme hostilidad primitiva contra su madre comenzó a aflorar en este punto en el análisis, que parecía confirmar la exactitud de las dos reconstrucciones. El fin de la interpretación es hacer consciente algún suceso psíquico inconsciente, para poder entender mejor el significado de un comportamiento dado. Pero las interpretaciones suelen limitarse a un solo elemento, un solo aspecto o una sola constelación. Cuando traslaboramos una interpretación dada de un solo elemento, cuando tratamos de rehacer la historia y las vicisitudes de ese elemento, tenemos que hacer más que interpretar. Tenemos que reconstruir el trozo de vida que estaba acaecido en el paciente y en torno suyo y que explicaría el destino de aquel elemento. Incluso tenemos que tratar de reconstruir lo que sucedía en el padre y en la madre, por ejemplo, si eso pudiera ayudarnos a explicar lo que ocurrió a ese elemento en el paciente en aquel tiempo. Las buenas reconstrucciones son una valiosa ayuda en la aceleración del avance de la traslaboración. Una reconstrucción acertada conduce a nuevos recuerdos o nuevo material en forma de sueños, asociaciones, formaciones de pantalla, nuevas formas de resistencia o cambios en la imagen de sí mismo. Las reconstrucciones han de hacerse con tiempo. No pueden ser demasiado rígidas ni quebradizas, porque entonces no podrían colmar las lagunas desconocidas en la historia olvidada del paciente. Por otra parte, no pueden ser muy informes, porque entonces no construirían un puente suficientemente fuerte para que llevara al paciente por encima de los vacíos ignotos. Finalmente, el analista siempre tiene que estar dispuesto a enmendar, modificar o abandonar una parte de la reconstrucción según sean las respuestas clínicas del paciente. Adiciones. Antes de dejar la técnica de rutina en el análisis de las reacciones de transferencia, querría añadir algunos puntos menores que he hallado de valor clínico y técnico.
Desde el momento en que el paciente conoce al analista, ese es una persona de importancia para aquel. En realidad, hay que modificar esto diciendo que en el momento en que el paciente decide ir con el analista y antes del encuentro real, el analista es ya una persona de importancia en la vida del paciente. Por eso, toda hora analítica y la hora analítica entera tiene algo que ver con este punto. No quiero decir que toda hora y durante la hora hallemos material explícito concerniente al analista. Quiero decir que al analizar todo el material clínico es posible que el analista escudriñe lo que el paciente siente respecto de él, aunque el contenido manifiesto no parezca relacionado con el analista literal ni simbólicamente. No quiero dar a entender que las interpretaciones así recogidas sean siempre utilizables por el paciente. Tal vez sean solamente indicios almacenados para su empleo futuro. A veces este modo de ver puede aclarar una sesión por lo demás oscura. Por ejemplo, en una sesión una paciente divaga alegremente por temas muy diversos. Va del pasado al presente y de este al pasado, y nunca dura mucho con un solo asunto. No puedo hallar ningún denominador común ni ningún contenido por alusivo a mí, y veo las producciones de ellas como una traviesa oscilación respecto a mí. Como siento que la paciente no es inaccesible para mí, se lo digo, ríe y replica. Durante toda la sesión tuve la sensación de estar flotando sobre una apacible escena soleada en el campo. Pero todo eso era el fondo. Yo solo le dije a usted lo que estaba en primer plano. Cuando llegué esta mañana, usted tenía un aspecto estival, y creo que eso fue lo que me puso en marcha. Cuando yo era una niñita, mi madre a veces me daba la sorpresa de preparar súbitamente un picnic en el parque para las dos solitas. Qué felices ocasiones aquellas, las dos solas en el cálido día de sol. Creo que ese es un buen ejemplo de cómo puede explorarse contenido general de una sesión desde el punto de vista ¿cuál es la relación de todo esto conmigo? Otro punto técnico es el concepto expuesto por Fenicher de la interpretación inversa de la transferencia. Por lo general, cuando el paciente habla del analista, tratamos de deducir de quién de su pasado está hablando en realidad. A veces habla de figuras del pasado como forma de resistencia a hablar del analista, como medio de establecer una distancia respecto de este. Hay que interpretar primero esta última resistencia y solo entonces se puede pasar a averiguar el pasado de esta resistencia. Finalmente, la idea de Bernstein y Lowenstein de la reconstrucción hacia arriba es un útil punto técnico cuando las producciones o los sueños de un paciente parecen claras referencias a impulsos muy primitivos y tempranos, y hay una duda razonable acerca de si el paciente podrá manejar este material. El analista reconstruye el material hacia arriba. Quiere decir que se sirve del material del paciente. No lo desdeña por completo porque eso podría ocasionar angustia, pero lo interpreta en una dirección menos primitiva. La señora K, que empezó su primera visita con un sueño en que el analista practicaba el cunilingus en ella, es un ejemplo. Recordará el lector que yo interpreté esto como su modo de obligarme a demostrar que la aceptaba realmente. Para un próximo audio 3.10, problemas especiales en el análisis de las reacciones de transferencia.